Estupendo. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a estas conferencias online que patrocina el Instituto Gemológico Español debido a las circunstancias. No renunciamos a que en un próximo momento, en el momento que se pueda hacer, volvamos otra vez a las presenciales, que tendremos mucho más contacto directo y es mucho mejor, como muchos ponentes me están diciendo y como nosotros todos queremos. Pero vamos, hoy por hoy tenemos que hacerlo así. Y hoy nos va a hablar precisamente Patricia Reknak, que es, voy a hacer el currículum casi antes y luego después hablaremos de su tema, pero es estudió arquitectura y termina y ejerce la profesión tanto en el sector privado como en el sector público hasta el año 2005, en el que se hace cargo de la dirección creativa de la joyería Grassi de Madrid. Desde entonces desarrolla esta labor ocupándose tanto del diseño de las colecciones propias como de las creadas en colaboración con artistas plásticos. Compagina este trabajo con el diseño de montaje de exposiciones de arte en instituciones y con la divulgación de métiers d'art de la joyería. Como verán, es una persona versada en muchos temas y sobre todo con una gran experiencia en el sector joyero. Y nos va a hablar de un tema estupendo que ella nos propuso y que me parece un acierto, que es la joyería de los años 20, principio del siglo XX. Entonces, creo que lo vamos a disfrutar mucho todos. No quiero quitarle más tiempo a Patricia, solamente agradecerle, que ya lo haré al final, que esté con nosotros. Es miembro, además, que no lo he dicho, de la directiva, de la Junta Directiva del Instituto Gemológico Español. Entonces, doble motivo para que estemos agradecidos hoy a Patricia por dar esta conferencia, que espero que les encante. Y antes de marcharme, sí quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, pero en especial a aquellos que han sido parte integrante del instituto y que hoy nos ven. Uno de ellos puede ser Enrique Marcos, que todos ustedes conocen, que saben que estaba en las conferencias presenciales y que hoy, aunque está en la sombra, pero nos sigue fielmente. Es un gran amigo, un buen compañero, un magnífico gemólogo y parte integrante de los ladrillos iniciales del Instituto Gemológico. Así que un abrazo muy fuerte a todos y especialmente a Enrique Marcos. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias por tus palabras, José María. A ver. Perfecto. Bueno, pues nada. Lo hemos conseguido. Problemas del directo, no pasa nada. Otra vez, el directo por Zoom, que es terrible. Pues claro. nada, pues empiezo otra vez. Muchas gracias, José María, por tus palabras y muchas gracias a los que me estáis escuchando esta tarde. Y bueno, y otra vez, perdón por estos fallos debidos a la poca costumbre que tenemos del Zoom. En cualquier caso, es muy raro para mí hablar así un poco a ciegas, ¿no? Sin saber a quién me estoy dirigiendo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de joyas de los años 20, del siglo XX, evidentemente, que fue una época gloriosa para la joyería, sobre todo si consideramos el lenguaje de algunos pioneros, que son sobre los que voy a tratar. No voy a hablar exactamente de joyería Art Deco, sino de lo que ocurrió antes de que el Art Deco se estableciese ya como un lenguaje más común y más vulgarizado, digamos, y quiénes fueron esos pioneros y cómo desarrollaron su trabajo. Entre estas dos imágenes, pues hay, no sé, 15 años de diferencia. La imagen de la izquierda son dos broches de Boucheron. Boucheron es una de mis marcas favoritas. La de la izquierda es un broche de 1907 con una doble cabeza de águila y una esmeralda central y una esmeralda que cuelga, y el broche de la izquierda es un broche de corpiño con
unas facciones completamente diferentes. Está hecho con coral, malaquita, lapislázuli, ónix y una orla de brillantes que va como subrayando las formas de la joya. Vemos que son lenguajes realmente absolutamente diferentes. Cuesta creer que pertenezcan a una misma casa, ¿no? ¿Y qué ocurrió antes de esto? Pues antes de esto y hasta finales del siglo XIX, el lenguaje, la joyería se movía en las formas sinuosas y naturales, inspiradas en la flora, en la fauna, en la figura femenina del Art Nouveau, unas joyas también llamado modernismo, unas joyas muy delicadas, muy caladas, algunas eran muy grandes, subrayaban muy bien los contornos de la moda de esa época y el modernismo tuvo mucha influencia, digamos, y perduró bastante en Austria y en Inglaterra, transformándose luego en otros movimientos. Sin embargo, en Francia, ya a finales del siglo XIX, el modernismo se estaba como agotando y empezaba un deseo como de rigor y de simplicidad y había como una voluntad de abandonar la figura y abandonar lo borroso para dejar paso a la geometría. Luego, también no nos olvidemos que el principio del siglo XX es un tiempo lleno de acontecimientos que van a influenciar el desarrollo de todas las artes. En 1914 empieza el cubismo y entonces el lenguaje pasa de una forma derivada de la naturaleza a una expresión más abstracta y más sintética. Poco después de la Exposición Universal de 1900 que tuvo lugar en París, incluso el declive del Art Nouveau dejó un vacío que propició la vuelta a la temática de la joyería del siglo XVIII, es decir, el estilo Luis XV y Luis XVI, durante un corto periodo de tiempo. Pero en 1914 estalla la Segunda Guerra Mundial y en estos 4 años de angustias y privaciones sucede un periodo de frenética exaltación. O sea, todo el mundo quiere borrar el pasado y es una vertiginosa transformación la que sucede, y en unos cuantos años hay más novedades e inventos que en los 40 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Y las ideas más audaces, que 10 años antes no encontraron eco, encuentran la adhesión de una gran parte de la sociedad. Y además, durante la guerra también ocurren muchas cosas, ya que en 1917 estalla la Revolución Rusa y con ello el advenimiento del constructivismo. En 1919 se funda la Bauhaus con Walter Gropius en Alemania, en Weimar. Es decir, que existe una efervescencia donde se está cultivando un gran cambio. Y a modo de ilustración, pues esta imagen bastante graciosa de esos tiempos en los que pues podía ocurrir que una mujer se vistiese con los mismos patrones que su coche, siguiendo un poco la estética cubista, o incluso en los trajes de baño y en los albornoces que llevaban, con un estilo completamente diferente.
la silueta femenina, y esta es una preciosa portada de Vogue de 1925, se transforma. Es verdad que durante la guerra las mujeres se vieron obligadas a participar en las labores de la industria, de la agricultura, en las oficinas, en los hospitales, ya que los hombres se habían ido a la guerra. Entonces las mujeres, para poder llevar a cabo estas actividades, se deshacen del corsé, de las faldas con miriñaques, de los faux culs. Los faux culs, la traducción literal es falsos culos, que son esas faldas con el miriñaque por detrás, con el que las mujeres prácticamente no se podían sentar. Los peinados voluminosos desaparecen y para moverse con más libertad, las mujeres se cortan las faldas y los cabellos, desnudan sus brazos y toman el look garçon, que decían en Francia, que es un look como masculino, como de chico. Paul Poiret, el modisto, y aquí vemos uno de sus trajes, crea una mujer nueva con vestidos rectos que recuerdan un poco el estilo directorio, el estilo imperio, y libera los cuerpos. Las fronteras se disuelven y los manifiestos recorren Europa entera. Entonces, pues recordemos el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo, el constructivismo, el suprematismo, el dadaísmo, constituyen las raíces estéticas de los años 20. Además, también todas las disciplinas se reúnen alrededor de la escena. Ya en 1909, el ruso Serge Diaghilev revolucionó la teoría del color con sus ballets rusos y la escena se vio invadida de colores estridentes que barren las tonalidades evanescentes de la Art Nouveau. Todos los espectáculos que se suceden hasta la guerra modifican el teatro, la moda y las artes decorativas. Es decir que aunque estallara la guerra, antes de la guerra ya se había formado todo ese caldo de cultivo y después de la guerra, pues todas aquellas ideas brotaron con muchísima más fuerza. En 1909, Raoul Dufy, un pintor cubista y fauvista, se encuentra con Poiret y aplica su arte a la concepción de sus tejidos. Hay una gran compenetración y una gran colaboración de artistas plásticos, músicos, figurinistas, directores de escena, para formar un lenguaje nuevo. Y en 1925 tiene lugar el gran proyecto de la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales, es decir, artes decorativas y artes industriales, que tiene lugar en París y que ya se había gestado antes de la guerra. Tiene lugar en la explanada de los Inválidos, atraviesa el Sena y también se instala delante del Grand Palais. Es un acontecimiento internacional, que no mundial, puesto que no participan ni Estados Unidos ni Alemania. Y una de las condiciones para participar en esta exposición es que los participantes tienen que proponer un lenguaje nuevo y además todo tiene que estar en relación con las artes decorativas, es decir, que si las bellas artes tienen lugar, o sea, tienen cabida en esta exposición, es porque están relacionadas siempre con un conjunto decorativo. Y realmente también fue un concepto muy novedoso. Y hubo una verdadera voluntad de exponer arte moderno. Hubo un jurado de admisión muy estricto y todos los modelos antiguos fueron rechazados.
y por ello resultó un parentesco sorprendente entre artistas y disciplinas, de tal manera que los críticos, estuvieran a favor o en contra, reconocieron el nacimiento de un estilo. Un estilo que cogía numerosas fuentes de inspiración, tanto en Oriente como en África, en el arte cubista, futurista, como hemos visto anteriormente. Es decir, muchas fuentes de inspiración y un lenguaje, digamos, dispar, pero que satisfacía las exigencias de la época que estaban viviendo en este momento. Aquí vemos la gran avenida con los distintos pabellones de los distintos países, todos ellos todavía con una arquitectura pues un poco secesionista, vienesa, y entre esos pabellones más historicistas pues había elementos mucho más modernos, como esta puerta de la Université Constantin o el increíble jardín cubista de Malek Stevens, el pabellón ruso de Melnikov, totalmente con el lenguaje constructivista que ya se venía desarrollando en Rusia desde 1917, y el maravilloso pabellón del Esprit Nouveau, el espíritu nuevo de Le Corbusier. Este pabellón recogía todos los conceptos que Le Corbusier desarrolló ya desde 1909 en el Esprit Nouveau, y era una unidad de habitación, es decir, una vivienda modelo. Cuando Le Corbusier lo construyó había unos árboles, en el sitio que le asignaron había unos árboles que no se podían quitar, y él mismo pues hizo que el árbol atravesara a través de un gran agujero redondo el forjado del pabellón. El pabellón en el interior, bueno, perdón, esto es otra imagen del pabellón del espíritu nuevo de Le Corbusier, pero ya reconstruido en Bolonia, en Italia, y simplemente lo enseño para que podáis ver lo bonito que era y lo bonito que es el rótulo, ¿no? La E y la N, que me parecen fantásticas. Era un volumen cuadrado, un volumen cúbico, y a la izquierda había un volumen redondo que era un diorama donde se explicaban, donde se exponían soluciones para la ciudad, soluciones urbanísticas. Y el interior estaba amueblado con estos muebles que para Le Corbusier no eran muebles, sino que formaban parte de la arquitectura como la arquitectura misma. Y según él, pues no se podría quitar ningún objeto porque todos estaban en función del todo. Perdón, y nada, simplemente añadir que cuando Le Corbusier construyó su pabellón, mucha gente se quedó horrorizada, sobre todo se quedaban horrorizados de que en un museo de artes decorativas, perdón, que en una exposición de artes decorativas hubiera alguien que estuviera tan en contra de la decoración. No nos olvidemos que Adolf Loos en 1919 ya había escrito su libro Ornamento y Delito, es decir, que eran unos arquitectos cuya corriente de pensamiento estaba en contra del ornamento. Y bueno, y luego ya explicaré por qué he hablado tanto de arquitectura, ¿no? Y de Le Corbusier. Y entre todos esos pabellones, el pabellón estrella era el pabellón de la joyería francesa, que tenía en su interior este aspecto todavía muy estilo secesión vienesa, con con esas columnas que levantan, que
esas columnas que estaban tratadas en oro y plata y con esa cubierta de telas y esas vitrinas un poco faraónicas, ¿no? Y en ese pabellón expusieron tres personajes, tres grandes artistas que fueron la revelación de la joyería en la exposición de 1925. Estos tres personajes fueron Raymond Templier, Gérard Sandoz y Jean Fouquet. Eran coetáneos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial tienen apenas 20 años. Eran coetáneos, aunque aquí parece que no, pero es que hay una gran diferencia de época entre la foto de Raymond Templier a la izquierda y las de Gérard Sandoz y Jean Fouquet a la derecha. Los tres son parisinos, los tres son hijos y nietos de grandes joyeros, es decir, con una gran tradición por detrás, y los tres también tienen la suerte de tener unos progenitores, unos padres que les apoyan en sus ideas novedosas. ¿Y en qué reúne a estos tres personajes? Pues ellos lo que quieren es encontrar un lenguaje absolutamente propio de la joyería y absolutamente en consonancia con los tiempos que están viviendo. Y si bien Boucheron, Cartier, Mauboussin en esta época se inspiraban en las colonias francesas, en África, en Egipto, ellos se inspiran de su entorno próximo y de lo que ocurre alrededor de ellos. Estas son las joyas que Raymond Templier presenta en el pabellón de la joyería de la exposición de 1925. Es un brazalete con un patrón radiante hecho en platino, en malaquita y en brillantes. Tengo que añadir, tengo que hacer hincapié en que la joyería en esta época también conoce un gran desarrollo porque hay novedades que influyen muchísimo en la manera de hacer las joyas. Hay nuevas técnicas. Por ejemplo, los lapidarios crean nuevas tallas trapezoidales, baguettes, prismas, que rompen con la rigidez de las tallas tradicionales. Y además, los lapidarios también se lanzan a tallar piedras duras, como el jade, el onix, la malaquita, el lápiz, la turquesa, poco usadas anteriormente por ser consideradas piedras pobres. A su vez, el descubrimiento del platino hacia 1900 revoluciona el lenguaje de la joyería porque permite monturas mucho más ligeras y más flexibles y menos aparentes, dando el máximo protagonismo a las piedras y mucho menos al metal, como podemos ver en esta pulsera. Es muy interesante ver cómo se traduce, ¿no?, el dibujo a la joya, con esas ristras, ¿no?, radiales de diamantes, y cómo hacia el centro los diamantes están como engastados de una forma mucho más desordenada, ¿no? Mientras que justo en el centro, pues con las tallas baguette, digamos que el centro está ocupado por un elemento un poco más arquitectónico. Hubo un crítico de la exposición que dijo que esta pulsera era un dibujo y que realmente era como un mosaico, ¿no?, que se colocaba alrededor del brazo de la mujer. Esta es otra joya que Raymond Templier presenta en la exposición de 1925. Es una diadema en ámbar, platino y brillantes,
y podemos ver cómo justamente gracias al platino y a su ligereza y a su maleabilidad, pues los brillantes parece que están como saltando, ¿no?, alrededor del ámbar por fuera. Están unidos por unas tijas muy finitas, pero están como libres, como volando. Y la utilización del ámbar es bastante extraordinaria para la época. He puesto esta imagen simplemente para ver un poco cómo sería esa diadema, ¿no?, esa forma un poco como de casquete que nos recuerda, aunque ya con un lenguaje mucho más constructivista, digamos, nos recuerda a esta diadema que Templier crea para la actriz Brigitte Helm en la película L'argent, el dinero, de Marcel L'Herbier, en 1928. Él tuvo muchísima relación con el cine e hizo numerosas creaciones joyeras para las películas, especialmente de Marcel L'Herbier. En este caso, diseñó la diadema a juego con esos pendientes en forma de rascacielos, ¿no? Este es un precioso broche que también diseña Templier para la exposición, en platino, laca gris y laca verde y diamantes. Luego volveremos sobre este tipo de joyas de Templier, donde realmente dibuja tanto con la laca como con los pavés de brillantes, unas figuras como muy dinámicas. Jean Fouquet es el hijo de Georges Fouquet y fue, además de un gran joyero, un gran dibujante de joyas, un gran diseñador. No sé si tuvisteis la suerte de ver una preciosa exposición sobre las artes, sobre el Art Deco que hubo en la Fundación Juan March en Madrid en 2015. Y una de las secciones de la exposición era justamente los dibujos de los joyeros pioneros, es decir, de Fouquet, de Templier y de Sandoz, porque como que los joyeros, el dibujo de los joyeros llega a ser como una nueva disciplina, ¿no?, como un nuevo tipo de arte. Son interesantes estos dos broches. En el de abajo podemos ver en la parte de abajo el perfil de la joya, donde están perfectamente explicados cuáles son las partes que van delante y cuáles son las partes que van detrás. Y aquí vemos la joya, que es exactamente igual que el dibujo, solo que si en el dibujo ese disco que aparece por detrás de esos prismas es rojo y no sabemos muy bien de qué es, a lo mejor podría ser coral, pues luego resulta que es pues, un disco que se esconde detrás de las formas prismáticas, un disco de cristal de roca mateado y con una orla de brillantes. Estos tres joyeros tenían en común una voluntad de que la obra fuese una obra total, es decir, que y dicen así: una obra tiene verdadera unidad cuando no se le puede quitar ninguna parte sin mutilarla. Tiene un verdadero orden cuando no se le puede desplazar una parte sin debilitarla, oscurecer, disturbarla del todo. Y vemos aquí que realmente, en este caso y en todos los que vamos a ver a partir de ahora, son objetos de un gran equilibrio y donde todas las partes están en función
del todo y a las que no se les puede sustraer ninguna parte. Jean Fouquet también trabajó mucho los discos y trabajaba con los discos en los que grababa círculos concéntricos para dar una sensación de movimiento, ¿no? Y de libertad. Este precioso colgante tiene en el centro un zafiro en talla cabujón que descansa sobre un disco de oro blanco que está grabado con círculos concéntricos, y la parte superior es una chapa rectangular de ónix por la parte de atrás, y por la parte de delante tiene dos tiras de oro gris pulido que conforman el enganche del colgante a un cordón de seda que se puede apreciar en la parte superior. Y no he podido resistirme en poner, después de esta joya, esta otra joya que me parece exquisita y increíblemente moderna, que es una sortija de Boucheron de 1925, en la que los 3 aros de jade están engastados con tiras de brillantes, y esas tiras de brillantes se van alternando con los cordones de seda que van ligando los 3 aros entre sí. Es absolutamente rotundo. Aquí tenemos otro collar de Jean Fouquet de 1926, absolutamente increíble. Es un objeto de arte más que no sé, más que una joya. Bueno, una joya es un objeto de arte, pero realmente está concebido como cómo está puesta en valor esa agua marina, con la forma de engastarla con las 2 barras, descansando otra vez sobre un disco con círculos concéntricos, y esa placa de laca negra y dorada que se engancha con la parte de la cadena del collar es extraordinario. Tanto Fouquet como Sandoz decían que las joyas se tenían que ver de lejos, es decir, y de una sola tacada, con un glance, como dicen los ingleses, podías apreciar el valor de la joya. Es decir, que las joyas no eran miniaturas, eran objetos grandes que hablaban por sí solos. Este es un colgante broche. El broche está por detrás, son esas 2 alas que vemos, que parece un ventilador realmente. Esas 2 alas eran de oro por detrás de los círculos concéntricos, y con eso se enganchaba a la ropa. Y es otra vez un gran citrino que descansa sobre una base de oro gris de rayos concéntricos. Esta joya fue cambiada por Fouquet. En un principio el citrino descansaba sobre una placa engastada con diamantes, y luego Fouquet la quitó y optó por este lenguaje mucho más rotundo. También era un colgante. Y bueno, pues se podía colgar de cualquiera de los aros. Gerard Sandoz es probablemente el más radical, el más político también. Tuvo muchísima participación en grandes manifestaciones artísticas que tuvieron lugar después. Formó parte de la Unión de los Artistas Modernos, el UAM, y también tomó parte en el grupo de los 5, que junto con Poiret exponían en galerías de Madrid, junto
junto con Poiret, el modista, con Charot, el arquitecto. Es decir, era realmente una persona totalmente vinculada. Y buscaba siempre la fuerza y el dinamismo. Y como decía antes, la lectura de una joya debería ser rápida. Las masas que conforman la joya debían ser legibles desde lejos, es decir, que la joya debía ser grande y además debía estar formada por elementos grandes. Y podemos decir también que tanto Templier como Fouquet, como Sandoz, que estaban continuamente relacionados entre ellos, pues hay muchas veces que sus estilos nos confunden y no es tan fácil, incluso para los grandes conocedores de esta época de la joyería, determinar si una joya es de Templier, de Sandoz o de Fouquet. Este es el broche semáforo en diamante, oro blanco, coral y ónix, con una geometría absolutamente exquisita. Es un dibujo, o sea, es un dibujo, es un cuadro, es una escultura también. Tiene un equilibrio fantástico, esa tira de diamantes, ¿no?, que se desplaza para atravesar el conjunto entero, los dos semicírculos que se contrapean, que eso es un gesto muy empleado por estos artistas, y todo ello también subrayado por la descomposición de las placas de oro rectangulares por detrás. Y justamente para subrayar lo que decía antes de cómo se entremezclaban los estilos de esos tres artistas, aquí vemos un dibujo de Jean Fouquet que nos recuerda totalmente la disposición de la geometría del broche semáforo de Sandoz, o incluso este otro dibujo también de un broche de Jean Fouquet donde se contrapean perdón. Gerard Sandoz, sobre todo, hacía colgantes voluminosos. Aquí he marcado la altura del colgante, 11,5 centímetros. Bueno, pues es un buen colgante. Y este colgante tiene forma totalmente arquitectónica, tiene forma de edificio. Estos tres joyeros también tenían mucha relación con Le Corbusier y con el espíritu nuevo que desde 1919 imperaba en la arquitectura moderna. El colgante es de oro amarillo y de oro rojo y de hematite. El hematite es esa placa azulada que se ve en el centro, y el hematite es la forma mineral del óxido férrico. Es de una grandísima elegancia. Pero para mí es todavía un poco más antiguo que los anteriores. Y aquí otro colgante de Gerard Sandoz que casi parece un frasco, ¿no? Un frasco de un perfume delicadísimo, y ese perfume delicadísimo se podría ver en una transparencia y verse representado en esa agua marina, ¿no? El colgante es cilíndrico, y el cilindro está construido en ónix negro, y luego tiene el remate de oro blanco en la parte de arriba, y esa especie de enrejado de oro blanco que rodea la piedra, que rodea la agua marina tallada para dejar que entre la luz. Es increíble. Y ahora voy a volver a Raymond Templier, porque en el fondo
es el que más me interesa. Primero, yo creo que fue el más joyero. Era un grandísimo orfebre y la calidad de sus joyas estaba cuidadísima. Él dirigía personalmente sus talleres y estaba totalmente encima de la calidad y de la manera de acabar sus joyas. Y además, igual que los otros dos, era una persona totalmente entregada a su tiempo e influenciada por su entorno próximo y sobre todo por el arte de las vanguardias. Aquí vemos una pitillera en la parte de arriba, inspirada en y al lado un cuadro al óleo de Fernand Léger, y podemos ver cómo los lenguajes casi como que se reflejan, ¿no? El uno dentro del otro. Claro, las pitilleras eran un objeto extremadamente útil, ¿no? Para estos joyeros, extremadamente útil porque una pitillera es como un pequeño lienzo, con lo cual pues ellos mismos podían hacer pequeños cuadros. Esto está cogido, estas tres imágenes están cogidas de un libro sobre Templier, donde vemos unas vías de tren que se entrelazan y una pitillera que otra vez está como jugando con ese juego de vías entrelazadas e incluso edificios dibujados en planta. Es extraordinaria. Y en la parte de abajo unas bielas las bielas del motor, que también fue un tema muy recurrente en la joyería de Raymond Templier. Vemos aquí este broche donde tenemos tres bielas casi en perspectiva. La cabeza de la biela y la parte de abajo están subrayadas por una orlita de brillantes, y el interior está rellenado y reforzado por unas superficies de esmalte negro ligeramente bombé. Aquí otra vez el mismo lenguaje de la biela, pero aquí ya un poco como el yin y el yang, ¿no? Como dos bielas que se tuercen y se reflejan una a la otra. También con ese recorrido de las líneas de brillantes desplazándose en un grandísimo equilibrio. O este pequeño pin que sigue un poco la misma historia, en platino, en esmalte y en brillantes. El broche bisagra. Bueno, hubo joyeros que directamente cogían objetos y los transformaban en joyas. Pero en el caso de Templier fabricaba los objetos en platino, inspirándose, incluso copiando directamente, como en este caso, una bisagra. O este broche llamado motor de avión, porque en esa época pues, la velocidad está de moda, está muy presente. Los barcos de vapor, los coches, los aviones, todo eso lleva la vida a un ritmo mucho más trepidante, y Templier quiere recoger eso en sus joyas. Como en esta pitillera, que se llama Compteur Voisin, que es una pitillera que representa a un contador y que está hecha en plata, laca negra y roja, laca negra, roja y crema, y cáscara de huevo. La cáscara de huevo fue una técnica que importó Jean Dunant, otro joyero interesantísimo y gran decorador de interiores. Aprendió esa técnica en Japón de la mano de un maestro, y
De hecho, en la Exposición Universal de 1925 hizo una habitación entera, que era un fumoir, un sitio para fumar, que estaba todo recubierto con esta técnica de la cáscara de huevo. Este es uno de los broches, yo creo que más bonitos y más interesantes de Raymond Templier. Es totalmente dinámico, parece una flecha que se va a incrustar en algún lugar, parece que está en movimiento. Recuerda, y de hecho él se inspiraba en los movimientos que hacían, en los dibujos que hacían los futuristas sobre los movimientos de las ondas, ¿no? De las ondas de la luz o los movimientos de las ondas de la velocidad. Y eso está representado maravillosamente por este juego de esmaltes, esmalte blanco y esmalte verde, con esa especie de vibración, y los remates que van como menguando y acentuando la forma dinámica de la joya con esas tiras de brillantes. Es curioso porque los brillantes están recercados por unos granulados, ¿no? Por unas bolitas de oro que forman parte de un lenguaje un poco más antiguo que el resto del broche. Este otro broche también es otra vez dinámico, representa un poco, quiere representar la velocidad, ¿no? Y está hecho esta vez de turquesa, de ónix, de marfil, de platino y brillantes. Y otra vez vemos cómo están perfectamente construidas cada parte, cómo cada parte está en función del todo, y cómo el lenguaje de la joya se apoya en los materiales y en la manera de combinarlos. Otro precioso broche, también es un proyecto, otro broche cometa, lleno de dinamismo y de fuerza, de velocidad, al fin y al cabo. La velocidad también subrayada por la punta, ¿no? La punta que seguramente sería de esmalte, y la parte más exterior de la cometa, digamos, pues más liviana, ¿no? Más liviana con el lenguaje de los diamantes. Y otro broche cometa. La verdad es que me he centrado mucho en los broches porque me parece que era el tipo de joya en la que más se esmeraban y donde mejor podían traducir el lenguaje moderno estos joyeros, porque al fin y al cabo un broche es una joya mucho más libre, ¿no? Que una pulsera o que una sortija o que un collar. Este broche cometa realmente parece que han parado la cometa en su caída hacia la Tierra, ¿no? Tiene muchísimo dinamismo. Y esa manera de calar el oro y hacerlo transparente y otra vez subrayar y dar más énfasis a la punta de la cometa con esos esmaltes, con ese esmalte cloisonné, ¿no? Que se queda entre las celdillas, y todo ello rematado con una perla cultivada. Eso es una cosa que no he dicho, pero otro de los descubrimientos para la joyería de esa época también son las perlas cultivadas, porque antes no existían, y fue un japonés que inventó la manera de de cultivar perlas metiendo un trozo de nácar dentro de una ostra. Y ya termino con este
colgante de Raymond Templier de 1928, que es un colgante en platino con una gran agua marina que nos recuerda totalmente los colgantes que hemos visto anteriormente de Sandoz y de Fouquet, en el que el equilibrio es absolutamente perfecto y cada parte está en función del conjunto. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. A vosotros. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer, tenéis la función de levantar la mano si queréis. Parece que no hay dudas, Patricia. Benjamín creo que puso... Benjamín está... Sí, yo quería preguntar algo. Vamos, me ha interesado mucho. Vaya por Dios, perdón. Yo, dado mi desconocimiento, me atrevo a preguntar si todas estas joyas que tú has ido mostrando, casi todas, tal vez quitando alguna de las primeras, podrían englobarse dentro del Art Deco. Pues seguramente sí, para mí no, desde luego. Para mí son las joyas pioneras. El Art Deco es posterior, el Art Deco, y de hecho estos mismos joyeros luego se transforman en otra cosa, dejan de ser pioneros y cambian su lenguaje, pero yo he querido mostrar esas primeras joyas. El Art Deco, tal y como lo conocemos, es mucho más estilizado, mucho más menudo. Pues, por ejemplo, el gran joyero del Art Deco es Cartier, que desarrolló un lenguaje muy específico. Pero estos también es importante saber que el término Art Deco se acuña al final de los años 60, antes no existía. Es decir, que realmente es muy amplio el concepto. Ya. O sea, que estas serían previas, ¿no? O sea... Sí, son las pioneras. Pioneras, sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, sí. A ti, Benjamín. ¿Alguna pregunta más? Si no, le doy paso a José María. Pues José María, creo que ya se... Muy bien. Pues, Patricia, estupendo, ha sido una magnífica exposición de, valga la redundancia, esa exposición internacional de París de 1925, en la que nos has mostrado esos edificios también magníficos, emblemáticos, y que los hemos conjuntado perfectamente con la joyería. Creo que es una buena dualidad la que has hecho con esta presentación, y las joyas increíbles también, difíciles de ver, y por lo tanto es una ocasión que aprovechamos para ver estas maravillas ya olvidadas, pero que no hay duda que seguirán siendo siempre importantes. Así que encantado por haberte escuchado. Seguiremos en esta línea y posiblemente pues darás otra conferencia, que duda cabe, porque tienes muchas y muy interesantes que has dado a lo largo del tiempo en el instituto, y nos gustaría que siguieras en esa línea también. Así que muchísimas gracias, Encantada. Patricia, y ha sido una maravilla. Si alguien más quiere preguntar, y si no, pues cerramos, salvo que Benjamín no quiera decir algo. No, yo solo quería, igual que tú has hecho, dar las gracias a Patricia por su conferencia y a todos por la asistencia. Espero que en próximas conferencias sigan manteniendo esta cuota de pantalla, como dicen en televisión, bastante amplia, porque el número de asistentes, según puedo ver aquí abajo, es muy elevado, bastante más elevado de cuando las conferencias eran presenciales. 57, ¿no? Veo. 57 he visto, sí. Ah, Lo cual alguien ha levantado la mano. Creo que tienes alguien. una pregunta por ahí. Óscar Villegas Páez. Espero haberlo pronunciado bien. Ay, se oye súper mal. Hola, Óscar. Se te oye muy entrecortado. Ahora me oyen. Entrecortado. Yo te entiendo, pero se te oye un poco mal.
Y ahora me oyen también ahí. Mejor. No sé si alguien pudo entenderlo. No se le oye. Bueno, nada, pues Nada. si no me oyen, pues No, Óscar, lo intentaré siento. otro día. Gracias. Muchas gracias. No se le veía bien. Pues nada, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues parece que no. A ver. Pues nada, Patricia, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Bueno, gracias Patricia. Me despido de todos vosotros y de ti también. Muchas gracias, extraordinario, Patricia. Muchas gracias, hermoso. Oh, qué gusto. Buenas Bien. tardes a todos, gracias por asistir. Adiós, gracias a Adiós, buenas todos. tardes. Adiós, un abrazo.